Buenas tardes. Agradecemos su presencia en esta muy importante Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Estamos muy contentos de presentar a ustedes el libro de Sara Sefcovic, Atrévete, que es una propuesta hereje para reflexionar, para intentar cambiar nosotros mismos y con ello tratar de ser mejores personas, mejores ciudadanos, y que este cambio, esta transformación se refleje en un cambio en nuestra sociedad. Vivimos tiempos muy convulsos, tiempos muy difíciles, y esta propuesta de Sara Sefcovic realmente es muy importante porque para el diagnóstico de este país, que está francamente muy enfermo, siempre son valiosas propuestas que nos hagan reflexionar para tratar de salir adelante. Nos acompaña en esta ocasión Mara Robles, que es secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, y Benito Taibo, que es escritor. Vamos a dejarle el micrófono a la, además, novelista e investigadora Sara Sefcovic. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, a todos ustedes, a César, a Mara, a Benito, que tienen siempre tanto trabajo y generosamente aceptaron venir a acompañarme hoy. Antes de darle a ellos la palabra, quisiera decirles rápidamente un poco de qué se trata este libro para que aquellos que no lo conozcan sepan de qué estamos hablando. El libro se llama Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México. La primera parte del libro nace del hecho de que la delincuencia y la violencia provocan enorme sufrimiento hoy en la población mexicana, por igual a jóvenes y viejos, ricos y pobres, ciudadanos comunes y celebridades, pues los criminales no respetan ni clases, ni edades, ni sexos, ni condiciones, y lo mismo van contra un inmigrante centroamericano que cruza México para ir a trabajar a Estados Unidos, que contra una mujer joven que se desloma en una maquiladora, contra el médico o el burócrata que cumplen sus funciones, que contra quienes se divierten en un antro, contra las amas de casa que se entretienen en un casino, que contra los estudiantes de una normal o los niños que juegan fútbol en la calle. Para luchar contra esto se han aplicado diversas estrategias. Desde el gobierno, las principales han sido sacar al ejército a las calles, capturar capos, cambiar leyes y reorganizar policías, pero todas han fracasado estrepitosamente. ¿Qué debemos entonces hacer? Todos los que estudian la violencia dan buenísimas recomendaciones: más educación, más empleo, acabar con la corrupción y con la impunidad, cumplir las leyes, hacer controles más efectivos jurídicos, policíacos, de dinero. Todo esto está muy bien, pero es muy difícil, si no es que imposible. Algunas porque no se puede modificar de la noche a la mañana hábitos tan inculcados en nuestra manera de funcionar como sociedad. Otras porque aunque si esperamos que sí se puedan hacer, sus resultados se verían todavía dentro de muchos años y no estamos para esperar. Entonces, de ahí viene la parte propositiva de mi libro. ¿Qué podemos hacer? Basta de tantos diagnósticos, basta de tanto rompernos la cabeza pensando en esto. ¿Por qué no empezamos a pensar concretamente en algo? Para pasar a esta parte propositiva de mi libro, lo primero que hago es preguntarme por los orígenes y las causas de esto que está sucediendo. Por ejemplo, se acostumbra a decir que la delincuencia surge y prospera por la pobreza, por la marginación, la falta de oportunidades, la desigualdad. Esta afirmación resulta cierta en parte, pero en parte no, porque si bien muchos delincuentes vienen de estas situaciones y condiciones sociales, también los hay que no vienen de la pobreza. De modo pues que la explicación de la pobreza como principal generadora de la delincuencia es real, pero insuficiente. Si así fuera,
habría muchísimos más criminales de los que hay porque millones de personas viven en la pobreza y no todas son delincuentes. Y si miramos para atrás a la historia de México, veremos que siempre ha habido muchos pobres y no siempre hemos tenido el grado de delincuencia y de violencia que tenemos hoy. Mi idea por eso es que lo que convierte a una persona en capaz de cometer actos malvados, y aquí me refiero concretamente ya al grado de crueldad que la delincuencia y la violencia están adquiriendo, son lo que se llaman las corrosivas influencias de las fuerzas situacionales. Los seres humanos no somos figuras solitarias que actuamos en el vacío, sino que interactuamos con otros que influyen en nosotros. Entre nosotros, cuando hay condiciones y ánimo para la delincuencia, es porque eso está en el aire, porque es más fácil ganar dinero secuestrando a unos atletas en el Ajusco que trabajando todos los días, asaltando a los pasajeros de un autobús que metido 8 horas en una fábrica o en una oficina. Y como no hay castigo, como la impunidad es total, esto es fundamental para que cada vez haya mayor permisividad para el delito y para la violencia. A ello se agregan otras razones históricas, geográficas y muy específicas de la situación actual. En primerísimo lugar, el incumplimiento histórico por parte del Estado de su función. Los mexicanos están abandonados a su suerte. No existen políticas sociales ni interés alguno por parte de las autoridades para atender sus necesidades. Y voy a darles un ejemplo. ¿Qué puede hacer una madre de familia que tiene 2 turnos en una maquiladora o en una fábrica? No puede ocuparse de sus hijos. Tiene que dejarlos que se arreglen como puedan cuando no dispone de una abuela o de una hermana o de una vecina que se los puedan cuidar. ¿Qué puede hacer un hombre que consigue un trabajo en el otro extremo de la ciudad y no tiene cómo transportarse todos los días? Abandonar a su familia, porque no tiene manera de ir y venir cotidianamente. ¿Qué pueden hacer jóvenes que no tienen en qué ocupar su tiempo y su energía? Vivir en la calle y formar pandillas. En México, ser ciudadano significa estar expuesto a todas las arbitrariedades y sin ninguna instancia a la cual se pueda acudir para protestar, quejarse o recibir ayuda. En segundo lugar, están causas como el hecho de vivir en la frontera con el país más consumidor de drogas del mundo, que además es el que vende armas a los criminales. Está también el hecho de cambios mundiales en cuestiones de producción, distribución y demanda de las drogas, causas todas ellas que nos afectan sin duda. Y está el desastre de lo que son nuestros sistemas de seguridad, de atención jurídica, de complicidad de autoridades y policías con el delito y de corrupción. En tercer lugar, está la actitud de los ciudadanos, que también tenemos responsabilidad en esto y que no hemos sabido asumirla. Hemos esperado todo del gobierno y no actuamos. Que el Estado nos abandone, nos trate mal, mienta, haga promesas que no cumple, sea corrupto y cómplice, es posible porque los ciudadanos lo permitimos y porque somos así, ya que los políticos no caen del cielo, salen de nosotros mismos como sociedad. Nosotros también somos negligentes, incumplidos y corruptos. Los burócratas, los policías, los jueces, dije, salen de nosotros, son como nosotros. ¿Cómo nos comportaríamos cada uno de nosotros si tuviéramos una pistola en la mano o estuviéramos detrás de una ventanilla? Este edificio no se construyó solo, dijo alguien, y es cierto, lo construimos todos. En cuarto lugar, están los beneficios que se obtienen de la delincuencia. ¿Por qué no habría de estar feliz la señora a la que su hijo le obsequia una bolsa que acaba de obtener asaltando a una automovilista en un semáforo? ¿O la madre de un narco a la que le construyen su casa? ¿O el pueblo al que le hacen su iglesia? Por eso todos ellos protegen a los delincuentes. Y por eso yo no estoy de acuerdo con este lugar común de moda de que el tejido social en México está roto. Me parece que es al contrario. Está sólido porque los beneficiados, que son muchos, y los delincuentes se ayudan entre sí.
Entonces, aquí viene la propuesta. Si en el centro de este tejido social está la familia, que es la base de la sociedad, en una cultura como la mexicana, lo hemos visto ya con padres y madres de las víctimas que andan por todas partes buscando a sus hijos, lo estamos viendo con los padres de Ayotzinapa. Y si en el centro de la familia está la madre, que es una figura fundamental para los mexicanos, tendríamos que pensar qué es lo que ella puede hacer. Si las madres de las víctimas de la que todo mundo se burló en Argentina, en Sudáfrica, en Israel y Palestina, en Centroamérica y en México, pudieron organizarse para buscar a sus hijos, una tarea que es prácticamente imposible, peligrosa, parece demencial, todo mundo se burlaba de ellos y de ellas. ¿Por qué no habrían de hacerlo también las madres de los delincuentes, de los victimarios? Nosotros nos preguntamos por qué habrían de querer hacerlo si tienen muchos beneficios. La respuesta a por qué habrían de querer hacerlo y a cómo podrían hacerlo, si es que lo quieren hacer, está en este libro. Es una respuesta que no les voy a platicar para no contarles el final feliz de la propuesta, pero sí creo que podemos empezar a pensar como ciudadanos en que ya es hora de asumir nuestra responsabilidad, en que ya es hora de dejar de voltear la cabeza y decir yo no sé lo que está pasando, yo en eso no me meto, yo no veo, yo no oigo, yo no me entero. Eso es complicidad. Es hora de que todos los ciudadanos, sin quitarle su responsabilidad al gobierno, que la tiene sin duda, empecemos a asumir nuestra parte de responsabilidad en este México que hemos construido violentamente y cruelmente entre todos, pero al que todos podremos sacar adelante si se nos ocurre una nueva manera de comportarnos como familia, como ciudadano y de exigir un nuevo modo de gobernar. Por favor, no solapemos, no volteemos al otro lado y empecemos a pensar en algo que hagamos nosotros de abajo para arriba como sociedad. Muchas gracias. Gracias, Sara Sefcovic. Vamos a dejarle el micrófono a Benito Taibo para abundar más sobre esta propuesta. Muy buenas tardes a todos. Como habrán visto, el tema es serio y sin embargo yo no resisto la tentación. No sé, he estado en esta feria del libro 15, 20 años presentando libros. Soy un tipo pacífico, cero violento, pero desde esos últimos 6 años he encontrado un enemigo, lo tengo clarísimo, y ejercería violencia contra él sin ningún problema. Y me refiero a los concheros de aquí enfrente. No oigo, yo llevo intentando oír y no oigo, y tú tampoco, ¿verdad? Ok, entonces bueno, ¿ustedes sí nos oyen? Ok, entonces no hay ninguna bronca. Y luego me quedé viendo las estatuas que no son diosas, porque no existe la diosa de la física hasta donde yo sé, son una suerte de ninfas, o ¿qué son, Carlos? Porque tampoco son musas, ¿eh? Pero me encantó la de la hidráulica, y es el último chiste que voy a hacer. Muy buenas tardes. Mi amiga Sara Sefcovic me envió su nuevo libro, después de invitarme a presentarlo, sin hacerme mayores advertencias. En alguna parte, te cito, me dijo, para picar todavía más, si cabe, mi absoluta curiosidad. Nos vemos generalmente en la vorágine de las ferias de libro o en presentaciones. Comemos algunas de esas veces, junto con Carlos, su marido, y Imelda, mi mujer, y hablamos generalmente de literatura y de historia. He leído sus novelas, muchos de sus ensayos, como el muy espectacular La suerte de la consorte, del cual en algún momento hice una apasionada reseña. Siempre me ha parecido una mujer muy brillante y echada para adelante, así que esperé el libro que me mandaba con enorme gusto y muchísimo morbo, lo confieso. Me llegó justo cuando iba hacia el aeropuerto a realizar uno de esos viajes relámpagos a los que me comprometo constantemente por mi incapacidad proverbial para decir no. O sea, no soy capaz de decir no. Entonces siempre ando metido en un avión o en otro o en algo y de repente yo mismo no sé dónde estoy. Pero bueno, pero esa incapacidad proverbial que
según mi mujer, es una suerte de curiosa patología. Yo solamente lo considero como parte inherente de mi oficio. En cuanto estuve sentado en el avión, abrí el paquete con el libro de Marras, que resultó que tiene una abrumadora portada por su absoluta sencillez, en blanco y negro, con letras caladas, en grande, y una palabra clave puesta entre signos de admiración, que de entrada me remitió, sin pensarlo dos veces siquiera, a los títulos de autoayuda que constantemente defenestro yo mismo en ferias y cada vez que puedo, por motivos que hoy no vale la pena explorar, pero que tienen que ver con un cinismo y mercadotecnia a la que estamos expuestos en nuestros muy banales y terribles tiempos. Atrévete, leí de golpe y porrazo. Eso que los publicistas gringos han llamado un call to action, una palabra o frase que llama a una acción determinada y que genera en nuestra cabeza la reacción o reacciones que impulsan a tomar medidas inmediatas frente al objeto de la llamada en cuestión. Y como mi cabeza generalmente va más rápido que en el avión en el que estaba subido y que por supuesto tiene muchos más accidentes, mi cabeza, pero toma caminos más cortos que de los de las rutas aeronáuticas, pero sobre todo porque conozco muy bien a Sara, a su seriedad para tratar los temas y a su inteligencia demostrada una y mil veces, me dije a mí mismo, aquí hay una trampa. Y por supuesto que la había. Y que gracias al subtítulo que precede al que aparecería la escandalosa palabra de portada, que es en sí mismo un codazo en las costillas, fuerte, muy a la mexicana, inferí instantáneamente que detrás del ladrillazo inicial había una sólida construcción de palabras y pensamientos, investigación exhaustiva, sensibilidades y opiniones que por fuerza llevarían a una reflexión importante sobre nuestro tiempo. Decía, una propuesta hereje contra la violencia en México. Me acomodé pues en el asiento incómodo del avión, y eso no es una metáfora, es una descripción somera de lo que son las aerolíneas mexicanas, y yo que soy un hereje también, con lo cual el guiño cómplice se estableció inmediatamente y lo leí de un tirón antes de aterrizar en mi destino. Lo primero que puedo y quiero decir es que no. Para tranquilidad de ustedes y mía, no es un libro de autoayuda. Y lo segundo que voy a decir es que sorprendentemente sí lo es. Me explico. Es un libro que puede autoayudar a esta sociedad fragmentada y dividida en un tiempo violento, donde causa y efecto se han desdibujado en los vericuetos de la falta de Estado de Derecho y cabalgante impunidad, y donde estamos perdiendo la capacidad de asombro, para suplirla con la fría, cruel, terrible estadística en que los muertos, desaparecidos, humillados, han dejado de tener caras e historias para convertirse en vulgar cifra con muchos ceros detrás. Y en ese par de horas en el avión, se convirtió en un vertiginoso y esclarecedor viaje al infierno, de la mano de una guía, Sara Sechovich, que no tiene miedo en llamar las cosas por su nombre mientras las va señalando con el dedo. Mientras leía, iba entendiendo cabalmente el título y el subtítulo y simultáneamente recordando todo lo que lamentablemente sé sobre la violencia. El científico austriaco Konrad Lorenz, ganador del premio Nobel, creador de la etología, es el estudio del comportamiento animal y especialista en violencia, hizo en su momento un vaticinio estremecedor. El ser humano amenaza con hacer precisamente lo que de otro modo casi nunca sucede a los sistemas vivos, es decir, aniquilarse a sí mismo. Hace unos meses, 4 muchachitos de secundaria en Ciudad Victoria, Tamaulipas, le hicieron el columpio, que significa tomar de brazos y pies a otro compañero y azotarlo contra el suelo, frente a la maestra que no interviene, y muere a los pocos días por las lesiones producidas. El supervisor de la zona escolar, consolando a los padres del chico fallecido, les dice: estaban jugando. Tiempo después, un policía federal mata de 2 tiros en una esquina de la Ciudad de México a un limpiaparabrisas, aparentemente porque le rompió un vidrio del auto en el que viajaba. El policía argumentó a su favor que lo quiso agredir con un palo. Hace menos tiempo, un imbécil, y me van a perdonar que no encuentro otra palabra mejor para describirlo, porque antisocial me parece suave, criminal me parece tibio y salvaje puede resultar discriminatorio, quemó vivos a unos cachorritos, a unos perritos, y subió las fotos de su hazaña a las redes sociales.
Todo ello, estos pequeños ejemplos, sin contar con la ya casi mecanizada producción de cadáveres que se hace diariamente en nuestro país, desapariciones forzadas y terror sin medida. Vivimos sin duda en tiempos violentos, de sin razón, oscuros. Todos, cada uno de ellos y cada día que viene más espeluznante. Y también incomprensibles. Por lo menos yo no entiendo nada. Ha desaparecido la otredad, esa capacidad humana que nos permite vernos reflejados en la mirada del otro, reconocernos como un igual, distinto a nosotros y sin embargo necesario para asumir nuestra propia identidad. Necesario, punto, para asumir nuestra propia identidad. Esos jovencitos de Ciudad Victoria, que según el supervisor estaban jugando, han arrebatado una vida y tendrán que vivir con eso para siempre y pagarlo de alguna u otra manera. No solo han destrozado una familia y puesto a temblar a una colectividad, han roto la frágil proporción de aquello que nos hace humanos y que en palabras de Aristóteles nos determina como seres sociales. Eso es que pueden vivir en sociedad. Y el vivir en sociedad implica, por supuesto, no matar a los semejantes de entrada. Hay muchas teorías que rechazan la idea de que la violencia sea un instinto humano innato y afirman a su vez que no es más que un fenómeno adquirido dentro de un contexto social, expuesto a factores externos y llevado al punto de ebullición por causas ajenas al propio comportamiento habitual. Así, las sociedades contemporáneas miran a la violencia irracional que salta una y otra vez a las páginas de los diarios y a las angustiantes pantallas de la televisión como fenómenos aislados y no como una alarmante anomalía que crece y se multiplica en todos los rincones de la Tierra. Y contra toda lógica, no hacen planes o hacen muchos sin éxito para inhibirla, para contenerla, para evitarla. Generalmente son respuestas y no planes de contención. No empiezan por el principio, sino por el final, que es intentar el aniquilamiento en el punto más, en la cúspide de la violencia. En un mundo inequitativo, injusto, donde la justicia brilla por su ausencia y las autoridades han sido sin duda rebasadas, el panorama es cada vez más desolador. Tal vez estemos presenciando el principio del fin de la civilización. Violencia de género, intrafamiliar, sexual, escolar, gubernamental, psicológica, racial, laboral, política, económica, social, y ustedes vayan poniendo, porque hay todavía muchas otras violencias de posibilidad de ejercer. Es muy probable que tarde o temprano cualquiera de ellas o alguna de ellas o todas ellas nos alcancen. Todos los días un nuevo crimen más aterrador, más sádico, más violento que el anterior, el que ocupó por instantes la atención, se sucede en la geografía nacional. Torturas, desmembramientos, degollinas, ahorcamientos, un rosario entero de barbaridades cometidos contra cuerpos frágiles, inermes, indefensos, aparecerán ante nuestros ojos y cada vez más. Hay una suerte de dramática ausencia de estupor, de asombro, de rabia entre nosotros. Cada vez hay menos este azoro frente a la violencia desmedida, como si nos estuviéramos acostumbrando a la barbarie. Recuerdo que en las páginas finales del Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad, Kurtz, el omnipotente semidios que había creado en la selva congolesa su propio infierno como reino, en su lecho de muerte, consumido por las fiebres tropicales, repite una y otra vez el horror, el horror. No sé bien si Kurtz lo hace para alejar a los demonios de la muerte o como un simple recordatorio nefando de su propio paso por la vida. En cualquiera de los dos casos, las dos palabras que repite incansablemente son hoy signos de nuestro tiempo. ¿De dónde salieron los asesinos, los torturadores, los salvajes que están convirtiendo al país en un osario? ¿Podrán dormir por las noches?, me pregunto. ¿Son seres humanos en el amplio sentido de la palabra, es decir, con emociones? Estas son solo algunas de las preguntas que muchos nos hacemos y que no sabemos cómo contestar. En el año 1971, el psicólogo de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, realizó un experimento con voluntarios que consistía en simular una cárcel donde la mitad de los estudiantes que se prestaron a ellos serían los presos y la otra mitad guardianes. Todos ellos en condiciones de aislamiento absoluto y sin contacto con el mundo exterior. Ellos no sabían que estaban siendo constantemente vigilados por un equipo de psicólogos. El experimento debía durar 15 días y al sexto fue interrumpido por Zimbardo.
Muchos de los aparentemente tranquilos y amables estudiantes que hacían el rol de carceleros se habían transformado en brutales y sádicos guardianes. Al terrible resultado lo llamó el efecto Lucifer. Hay muchas conclusiones sobre este trabajo pionero acerca del mal y la maldad, y recupero solo un par. Dice Zimbardo que una de las principales causas para el desarrollo de la condición es el anonimato. Cualquier situación que te hace anónimo y permite la agresión saca en la mayor parte de la gente una bestia que lleva dentro, un demonio que lleva dentro. Y yo creo que ese anonimato permite también la falsa sensación de seguridad, de que el crimen no llevará aparejado el correspondiente castigo. Así, escudados en el anonimato, seres supuestamente normales son capaces de ejercer con sus congéneres la más terrible e indigna de las violencias, como sucede diariamente en México. Si a esto se le suma la sensación de poder que implica el estar armado y actuar bajo la cómplice sombra de quienes supuestamente deben combatirlos, los resultados son terribles y sobrecogedores. No hablaré aquí sobre la naturaleza o el origen del mal y tampoco de moral, pero sí recupero la figura de Hannah Arendt, la filósofa y escritora alemana, que publicó un extenso trabajo titulado Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, Eichmann, el criminal de guerra nazi, que en su momento le acarreó a Hannah Arendt una luz de violentas críticas por ser considerado como exculpatorio de la actividad criminal de Eichmann, que llevó a la muerte a cientos de miles de personas en la Alemania nazi y en los países ocupados. En el libro, Hannah Arendt clasifica a Eichmann como un nuevo tipo de criminal que actúa bajo circunstancias que le hacen casi imposible saber que está obrando mal. Un simple burócrata que sigue órdenes al pie de la letra. Un perfecto imbécil que no se cuestiona moralmente lo que hace. No habla la filósofa de banalidad en correspondencia a frivolidad, sino de reflexión de quien comete crímenes actuando bajo órdenes o, como en México, buscando simples beneficios económicos, lo cual no libera de culpa, por supuesto, pero crea nuevas variables y ópticas dignas de ser nuevamente estudiadas y atacadas desde la génesis del fenómeno en sí mismo. Según la interpretación de Hannah Arendt, las conciencias estaban dormidas frente al espectáculo cotidiano del mal. Y es este adormecimiento social derivado en violencia el que explora profunda y apasionadamente Sara Šefčovič nunca lo puedo decir bien, pero lo intento constantemente. El que explora profunda y apasionadamente Sara en su Atrévete, y que ahonda en su génesis, en el de la violencia y la violencia en México, en su génesis, su desarrollo, las estrategias fallidas para transformarlo y el montón de medias verdades o falacias absolutas que se han dicho acerca de él y que han generado ese estado de las cosas de la que ya estamos hartos, pero al cual, con terror lo digo, nos vamos lentamente y aparentemente acostumbrando. Y algunas asombrosas, algunas de esas cosas que se ven ahí son asombrosas, por decirlo menos. Declaraciones o soluciones propuestas por algunos y que serían desternillantes si no fueran tan serios llamados de auxilio frente a la imposibilidad de contener el fenómeno. Perdón, pausa dramática. Cito textualmente del libro de Sara. Hay quienes prefieren otros caminos, como el gobierno de la ciudad de Matamoros, que frente a la violencia pidió a los ciudadanos que no salgan de su casa para evitar riesgos. O sea, la famosísimo síndrome del avestruz. O un cura en Guanajuato que recomendó pedirle a Dios que ablande los corazones de los delincuentes para que dejen de hacer el mal. Dos propuestas de las cuales podríamos reírnos si no fuera porque son unos llamados absolutos de desesperación. Frente a los fenómenos criminales que tienen mucho de efecto Lucifer y mucho de imbecilidad banal, el proceso de ceguera y sordera, sin duda, los dos como sencilla defensa al que nos sometemos voluntaria e involuntariamente, nos paraliza. Solo con un proceso de fondo de reconstrucción del tejido social, educación y cultura suficiente, justicia clara e inmediata, desaparición de la impunidad, se logrará poco a poco ir transformando a este país, construyendo seres humanos libres y pensantes. Eso era lo que yo pensaba hasta que me atreví a leer el libro de Sara Šefčovič
en un avión de un tirón como se lee una buena novela. Y esto que acabo de decir, por supuesto, es un halago, como se lee una buena novela, es un halago. He dejado de ser un lector habitual para convertirme en un usuario pleno de cultura escrita, que puede entrar a ensayo o a los textos de divulgación científica con la misma alegría que a la literatura, pero donde mis atavismos culturales siguen considerando a la novela como la reina madre de las contadoras de historias. Entresaco casi al azar algunas partes de Atrévete, para también picar su curiosidad, que tan amablemente han llegado hoy hasta ahí, en este lugar que bien podría albergar un baile de 15 años de Sisi, ¿a poco no? Cuando entré yo dije, Sara, no venimos vestidos para la ocasión, y sin embargo aquí estamos. Y para que disfruten tanto como yo con estos fragmentos de la enorme lucidez de Sara Sefcovic, refiriéndose a esa vía de solución, a la solución de la reconstrucción del tejido social, o esto que yo pensaba que era la posibilidad, porque, a ver, es que ya lo dijo de alguna otra manera, hay una propuesta, y es una propuesta concreta, clara, absolutamente lógica, para controlar y para transformar, pero no se las voy a contar porque si no se los estropeo, y lo que el chiste es que ustedes vayan después y compren el libro. Entonces es la misma lógica de las novelas. Bueno, va. Refiriéndose a esa solución de la reconstrucción del tejido social que dije hace unos segundos y que tiene que ver con todo esto por medio de procesos educativos, culturales, de justicia, Sara nos da un palmo de narices, como decía mi madre. Y cito: las propuestas de los estudiosos son excelentes, sin duda, y definitivamente son la única solución verdadera, efectiva y permanente para resolver la delincuencia y la violencia. Sin embargo, no son posibles. Y no lo son porque no puede ser que lo que se proponga implique y exija cambiar toda la realidad económica, social y política del país. Y es lo que de un modo u otro todo sostiene. Se requiere del cambio de todo un sistema, no solo de una parte, lo cual exige un rediseño de fondo de la acción pública, un cambio en el modelo social y un verdadero pacto político. ¿Cuándo va a suceder que se pueda modificar todas las estructuras y todo el sistema de funcionar del gobierno y de la sociedad? Se pregunta Sara Sefcovic, después de habernos dado un mazazo en la cabeza. Cito de nuevo: la violencia está tan impregnada en la conducta social que en los años 50, cuando le avisaban a alguien de la muerte de un conocido, su primera reacción era preguntar: ¿y quién lo mató? Hoy sucede algo parecido. Cuenta la periodista Marcela Turati que cuando una señora le dijo a su hijo que había muerto su abuelita, la reacción del niño fue preguntar: ¿cuándo la ejecutara? Es terrible. Un niño de 8 años, me dice Sara. Es terrible que se pregunte algo así. Pero bueno, estamos frente a un texto diferente, un ensayo esclarecedor y concluyente que no se queda solo en el mullido sillón de la academia, donde muchas veces basta y sobra con la concienzuda revisión y análisis del problema para sumar al sillón un mullido cojín de autocomplacencia. Sara Sefcovic, por el contrario, lanza la llamada a la acción y determina cómo es, e inteligente como por supuesto es, no solo como entomólogo que descuartiza a un bicho para saber de qué está construido, propone las medidas y fórmulas para cambiar el comportamiento del bicho. Una propuesta sin duda viable y sin duda asombrosa en muchos sentidos. He presentado decenas de novelas a lo largo de mi vida y tengo por férrea norma no contar jamás los finales, tan solo para demostrar lo inteligente e ingenioso que soy. Y hoy, a pesar de tratarse de un ensayo, me ceñiré a mi norma autoimpuesta, porque no quiero arruinarles la sorpresa, porque la sorpresa es la propuesta, porque estoy convencido que vale la pena ir de la mano de Sara durante todo el trayecto de bajada al infierno para encontrar con ella la salida de emergencia que tan lúcidamente ha descubierto escondida entre las rocas y los cuerpos fundidos. Solo vine hasta aquí para decirles a ustedes que me atreví, como sugiere el título del libro. Que las propuestas herejes son lo mío, que la posibilidad de encontrar soluciones sencillas a problemas aparentemente irresolubles es tarea de observadores acuciosos de la sociedad, de la realidad, de esos que se atreven, como Sara Sefcovic, a llamar a todos a atrevernos. Sí es un libro de autoayuda, pero no como los que se venden por montones en ferias como esta y que causan furores momentáneos y efímeros. Estamos ante un texto que sirve y servirá para refundar nuestras creencias a partir de perspectivas diferentes y para ayudar a transformar esta sociedad que parecería no tener remedio. Es uno
que demuestra fehacientemente que allí donde hay seres humanos que distingan claramente entre el bien y el mal, habrá esperanza. Muchas gracias. Gracias a Benito Taibo por esta disertación que recoge opiniones del contexto histórico, literario, social. Vamos a dejarle ahora el micrófono a Mara Robles. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Sara, por invitarme, Benito, el editor. Bueno, yo tuve la culpa de que Sara me invitara a presentar este libro, creo, porque estaba viendo la televisión y entonces me tocó ver cuando lo presentaba en Milenio TV con Carlos Puch, y estando viéndola le escribí un correo de volada diciéndole que me parecía importantísimo lo que acababa de decir y que además se veía muy guapa en la televisión, como siempre. Y entonces me contestó y quizá ahí dijo, pues esta por andar ahí de metiche. Yo lo compré inmediatamente porque por el alto cargo que ostento de secretaria de Educación del Gobierno de la ciudad, estoy obligada a ser la coordinadora del programa contra la violencia escolar. Y como coincido con Sara en que todas las estrategias han fracasado, entonces dije, capaz que en el libro de Sara está la solución. Cuando me invitó, me mandó también el libro y empecé a leerlo y decidí dárselo al menos 3 personas más para tratar de hacer un grupo focal de discusión. Y aquí tengo las notas de Eduardo Guerrero, uno de los especialistas más citados de Sara, y se las entrego en prenda para saber qué opinaba él del libro. También le pedí a Vicente Zarco, de la Facultad de Psicología de la UNAM, que hiciera sus comentarios. Estos ahorita te los doy porque los voy a usar un poco. Y también le pedí a Sharon Saga del Museo Memoria y Tolerancia a ver qué pensaba. Voy a leerles lo que escribí. Sara Šefčovič y el efecto Sherezada. Las 1001 citas. El libro de Sara tiene tantas citas como baches nuestras calles, pero estas citas dan cuenta de lo exhaustivamente informada que está Sara. Nadie puede acusarla de escribir este libro a la ligera, porque igual deja constancia de su lectura amplia y sistemática de textos de los especialistas más renombrados en seguridad, como Eduardo Guerrero, René Jiménez o Buscaglia, que al mismísimo rector de la universidad. Y además se puede dar el lujo de no refugiarse en el rigor académico para no meterse con el señor presidente, sino que se atreve a jugar con la ironía de que sea Peña Nieto a quien recurre para hablar del papel de la cultura como factor del desarrollo. Cada cita estuvo colocada con la precisión de un dardo. No andaba buscando que su texto pareciera muy documentado, sino que hasta innovó un método para aquellas personas que preferimos leer las citas directamente aquí abajo a pie de página, sino que le ponía, como la escritora tal dijo no sé qué, yo decía, ¿cuál escritora? Entonces tenía que venir al final a ver las citas y terminé resignándome que era un libro que tenía que leerse con las 2 manos y tener 2 separadores, un separador para el texto y otro separador para las citas. Sara hace este libro con el afán sincero de ayudar y que lo haga una mujer inteligente, culta, documentada e informada como ella, debería darnos un poquito de vergüenza a los que tenemos responsabilidades oficiales, porque esa es nuestra obligación. Y la de los intelectuales, y más aún la de los literatos, es hacer bien lo que saben hacer, ciencia o literatura. Pero Sara tiene las capacidades, los estímulos del SNI, los sabáticos, las estancias de investigación, sus columnas en los periódicos y revistas, así como presentaciones de sus libros Very Important People, y aún así
se decide a ser ciudadana y decide aportar sus talentos más allá de circunscribirse a lo que sería su papel. Si hubiera más intelectuales que se atrevieran como Sara, habría menos caquistocracia en nuestro país. Caquistocracia, como su nombre lo indica, es el gobierno de los peores, según la etimología griega. Ahí ustedes me corrigen. Sara es extraordinaria porque, como dice Roberto Calazzo de Helena de Troya, él dice que Helena de Troya combinaba todas las virtudes que por justicia distribuida deberían estar repartidas entre todas las mujeres. Pero Sara siempre disimula su extraordinaria belleza al colocarla totalmente de lado para hacer ver modestamente lo más grande que tiene, que es su cultura y su brillante inteligencia, pero sobre todo su valor civil para ponerse en el tocadero y arriesgar su prestigio de escritora e intelectual y proponer nada menos que una alternativa hereje a la violencia. ¿Será efectiva? No sé. No lo sé. Ya ven que, como ella explicó, todas las soluciones que se han presentado de tipo genético, psicoanalítico, político, social, estructural, biográfico, circunstancial, biológico, ancestral, mediático y legal han fracasado. Insisto en citar a Sherezada y las 1001 citas, porque nadie puede decir que Sara conminó sin saber a todos y confinó sin saber y sin leer a todos los que saben y no dieron pie con bola. He aquí una propuesta original. ¿Por qué no una herejía, como dice ella? Hay algo de la R en todo esto, es evidente, de la R de su gran amigo Monsiváis, una forma de documentar nuestro optimismo sarcásticamente sin clemencia. Me preguntaba si Sara Šefčovič citó línea tras línea autores, actores, autoridades y ciudadanos para que el preámbulo a su propuesta fuera incuestionable o para convencerse a sí misma de que de verdad no había otra más que atreverse a hacer una propuesta propia y original. No podía, en el transcurso del libro, más que seguir acrecentando mi respeto intelectual y profesional hacia ella por la acuciosidad con la que construyó este finísimo tejido de citas precisas que muestran lo brutalmente enterada que está de la realidad. Y la realidad no es algo que a uno le haga la vida muy feliz. Por ejemplo, miren ustedes si es buena idea enterarse de que hoy ya no solo hay robos en las casas de la gente con recursos, sino también en los camiones de pasajeros en los que se trasladan los más pobres. Ya no solo hay extorsiones a comercios establecidos, sino también a migrantes que no tienen ni para comer. Ya no es nada más vengarse del enemigo, sino cortarle la cabeza, descuartizarlo, colgarlo vivo en un puente, escribir mensajes sobre su piel. Ya no es nada más secuestrar a un empresario, sino torturarlo. Ya no es solo violar a una mujer, sino además golpearle el rostro con una piedra y meterle objetos por el ano. Hoy vemos que la empleada doméstica ayuda a sustraer al niño al que ha cuidado desde que nació y que ella misma le corta un dedo. Vemos que se acuchilla a una familia completa, bebés incluso, porque el padre debía 100 pesos. Vemos cómo a una alcaldesa, mujer joven y madre de 3 hijos, no solo la mataron, sino que la maltrataron brutalmente, como decía el parte oficial. Y así, de tal manera que enterarse de la realidad no es una alegría. ¡Qué bárbara!, digo yo, este trabajo que solo se compara con la obsesividad de su amigo Monsiváis, encarnado en la R mayúscula, en días de hiperactividad crítico-intelectual. ¡Qué bárbara! Ni cómo cuestionarla, ni cómo decir que exagera o que generaliza a la ligera, caray.
si como me consta que no me ostento y a veces también como la secretaria de Educación en la ciudad, y como secretaria también he visto cómo se cometen y cometemos arbitrariedades injustificables, como pedirle, por ejemplo, a un conferencista que da una charla de 4 horas que nos entregue aproximadamente 17 documentos para pagarle después de un año 4,000 pesos, cuando la corrupción de los grandes ricos, que se parecen mucho a los nopales, porque son babosos pero tienen muchas propiedades, se puede hacer con total impunidad. O en mi edificio, que vivo aquí a espaldas, cada que vamos a un velorio nos encontramos que además de los concheros, el MIDE se disfraza de antro de baja calaña y no se puede dormir. Y le he pedido a la PAOT, a la SEDEMA, al INVEA y a todo el poder de las más ingentes autoridades que lo hagan, que callen y siguen retumbando las más chafas y repetitivas canciones de las fiestas a unos decibeles que a los que van a medir desde mi ventana les parecen adecuados. Efectivamente, las autoridades mayoritariamente no hacemos nuestro papel como nos corresponde. Pero claro, también de repente sentí que ya nos estabas cargando demasiado la mano y sobre todo a todos por igual. Pero además sentí que por primera vez decía, Sara está perdiendo la objetividad, puro maten al toro y el toro no mata a nadie, duro y a la cabeza contra todos los funcionarios, diputados, senadores, bueno, hasta los que tapan las fugas del agua y a los basureros. No estaba dejando títere con cabeza, ya parecía juicio popular. Pero nada, en el siguiente capítulo nos puso de nuevo en nuestro lugar, pero ahora lo hizo en calidad de ciudadanos y hasta ella se incluyó. Y dijo que la sociedad civil tampoco es que esté muy organizada. Así, mostró que todas las estrategias gubernamentales y las recomendaciones de los especialistas han fracasado y que los ciudadanos en cualquiera de nuestros roles, como gobernantes o de civiles o de hoy en día Franco, tampoco ayudamos. A Sara le pareció por eso que faltaban otros elementos a considerar. Y vino a tocar algo muy conceptuoso en el libro, el tema de si el problema eran los valores y el querer acumular. Es decir, ¿por qué la gente se está dedicando a la delincuencia? Y ella dice, porque se cree que el sentido de la vida es tener cosas y en un trabajo decente y normal no se tiene todo eso que se ve en la televisión. Pero ¿por qué le habríamos de pedir a la gente que no tiene nada que ellos sí se porten como franciscanos y que adopten la belleza de ver el atardecer, cuando efectivamente todo lo que se motiva es ver incluso a personas que llevan a pasear en su jet privado a sus perros para comprar del otro lado del mundo un antojo? Por eso yo dije, qué delicado, ahora Sara metiéndose al tema de los valores. Está muy mal, sinceramente, que en un libro que habla de la violencia no se me haya ocurrido otra metáfora que decir que el libro es como una pelea de box, pero cada capítulo, cada round es un knockout. Es decir, cada capítulo termina bien. Y llegué a la parte de la propuesta, sinceramente, como queriendo no llegar, porque con tanto argumento en contra de que todo ha fracasado, dije, ¿y si la de Sara también fracasa, qué vamos a hacer? Y luego, caray, meterse con las madres, nosotras que somos feministas, nosotras que no queremos que las mujeres tengan solo el rol de madres. Lo leo y me preguntaba, ¿por qué lo harían las madres? Y me paso al siguiente capítulo y me sentía entre tonta y halagada. Inteligente porque al menos me hice la misma pregunta que Sara, pero tonta porque es obvio que ella pensó que esa pregunta todos nos la íbamos a hacer, los que nos creemos muy inteligentes, y por eso la puso en el siguiente capítulo. ¿Por qué las madres ayudarían, como dice ella? ¿Por qué si se están beneficiando de la arbitrariedad y del robo de sus hijos y de sus hijas? ¿Por qué las madres las madres de los hijos que no se han tentado el corazón van a salir ahora ellas de su Juana de Arco? No lo sé. Tendríamos que hablar con Tere Inchaustegui,
con Patti Mercado, aquí presente, con Marta Lamas, con Marcela Lagarde. A la mera no están de acuerdo contigo, como no estuvieron algunas de ellas con mi propuesta de pagar el trabajo doméstico de las amas de casa, porque me decían que eso era atar a las mujeres a la casa, y le dije, atadas sí están y a cambio de nada, pero estamos trabajando en una propuesta de economía del cuidado. El efecto Sherezada. La lectura del libro de Sara me mantuvo siempre en vilo, porque a cada capítulo sentía que estaba a punto de equivocarse, y entonces seguía y seguía. Y me pregunto, nosotros, los que sin ser de los de las grandes propiedades, finalmente sí hemos podido ver a la Gioconda o conocer Nueva York, ¿por qué le habríamos de exigir a los otros que no aspiren a hacerlo? Más allá de todo, cada gente tiene su cosmovisión. Como por ejemplo, en casa de mis papás, el bien más preciado es un tabachín. Y un día oímos una sierra y el vecino le estaba cortando una rama. Y yo salí, ¿qué hace? Le digo, es que me tira basura. Le digo, le barremos. No, dice, es que le caen florecitas a mi carro. Y le dije, Dios, pero si yo sería la más feliz del mundo de que cuando fuera en mi carruaje volaran florecitas rojas. Le digo, es un problema de cosmovisión. Y él seguía con la sierra y solo me entendió cuando le dije, es nuestro terreno, y entendió lo que era la propiedad privada. De tal manera que convencer a las madres, ¿a título de qué? ¿Por qué habrían de tener nuestra cosmovisión? Pero termino diciendo que me sorprendió mucho que ella dijera que este país se ha sostenido gracias a las familias. ¿Estamos seguras? Si estas familias tienen unos roles que precisamente no nos gustan nada. Vicente Zarco dice, en una explicación freudiana muy elegante, que justamente hemos confinado no solamente a las mujeres al rol de madre, sino que cuando el hijo se enamora tanto de su madre que no logra independizarse de ella, entonces nunca logra ser un hombre de verdad, y que entonces esa idea de satisfacer a la madre reclamándole siempre a la mujer que no cocina como ella o solo teniendo hijos para darle nietos a su mamá no es una buena idea. No lo sé, pero me llamó la atención que se dijera que efectivamente esta sociedad funciona por mucho más que el Estado. Y los que somos estadólatras, como acuñó el término Goldenberg, siempre nos sentimos un poco irritados, porque creemos que la ley y las instituciones son lo único que puede poner orden en el caos. Pero bueno, coincide Sara con Luis F. Aguilar Villanueva, mi gurú de las políticas públicas, que se ríe de mí y me dice, no te agobies tanto con tu papel de servidora pública, esta sociedad funciona a pesar de ustedes. Por eso, espero, Sara, que te incluyas entre los ilustrados que también de todos modos quieren leyes e instituciones. Yo, por ejemplo, quise la ley y el Instituto de los Jóvenes y pues la verdad no ha pasado nada muy a favor de los jóvenes. Pero claro, los que al final la votaron no dejaron que hubiera el Consejo de los Jóvenes, que era el contrapeso a la parte burocrática, la voz y el contrapeso. Es muy probable que esa ley y que esa institución se haya llenado de bebesaurios de los partidos, pero de alguna manera tenemos que lograr que este país se ponga en orden. Pues quiero decirte, Sara, que en un país donde las niñas lavan, planchan, tienden camas, recogen platos, cuidan hermanos, esa familia es la realmente existente. ¿Por qué habremos de esperar de ella el cambio y de la madre de esa familia que resuelva lo que no se resolvió nadie más, si ya demostraste tú misma que es acomodaticia? Pero dialogar con tu libro fue realmente una tarea descomunal. Empecé primero subrayando y luego poniéndole flechitas, y en una de esas me dijo el Pino, Mara, mejor ya pinta de amarillo todo porque todo te parece importante. Y sí, pues sí me lo parece. Te pasaste de brillante intelectual, de escritora, de novelista, de articulista, de feminista, de madre esposa a ciudadana. Y ahora ya estás en problemas, querida, porque te pusiste del lado de los que proponen. Y me parece que has dado un paso a otro tipo de vida pública, porque puede ser que si me tomas la palabra, probemos tu hipótesis y lo intentemos,
¿por qué no buscamos a las madres de los niños de alrededor de 100 escuelas públicas? Empecemos por conocerlas y reconocerlas, por intentar acercarnos de veras a saber qué piensan ellas. Acerquémonos sin sermones, sin perspectiva tutelar que les dice lo que tienen que hacer. Acerquémonos desde la perspectiva garantista que reconoce a las mujeres, todas, madres o no, como sujetos de derechos que pueden optar. Podríamos hacer el intento. Y termino diciendo que tu libro es una alegoría de la vida, de la compasión en el sentido budista, en la lógica pacifista, en la reconciliación en lugar de la venganza. Y me parece que tu libro es un esfuerzo que vale tanto solo por su espíritu de recrear la vida. Felicidades, Sara. Muchas gracias, Mara Robles, por esta entusiasta intervención. Sí, hay tiempo, sí, ¿no? Yo, una acotación, querida Mara, este país funciona a pesar del Estado. Es lo que dije. Ah, ok. Entendí otra cosa. Dijo a pesar. A pesar. Bueno, yo estoy ¿Tú qué eres? muy nerviosa, muy emocionada, entonces preferiría darles la palabra a todos ustedes, además, para seguir aquí los consejos y de mis amables amigos, de escuchar lo que todos los demás tienen para decir y además porque a ellos se les ha ocurrido una lectura del libro que a mí me tiene muy emocionada. Así que adelante, por favor. César. Ahí, al fondo a la derecha, doctor. O si quiere pasar. Yo iba a gritar fuerte. ¿Desde aquí? Señora Sara, el libro es por demás decir que es sobre la violencia atroz que conmueve a todo el país. No sé por qué, lo digo sinceramente, relacioné o traté de involucrar a su libro, que no he leído, he escuchado lo que dijeron, con un libro, yo creo que muchas personas lo conocen, Los bandidos de Río Frío. ¿Por qué menciono este libro? En primer lugar, porque en Los bandidos de Río Frío quedó plasmada que la violencia de esa época la originaba la gente de arriba. El general, el coronel Relumbrón, era el jefe de la policía de la época y se llevaba de a cuartos con Santana. Se valía de su influencia del cargo estatal para manipular a la gente ignorante. ¿Por qué lo menciono? Porque en un momento dado, en la presentación del libro de los personajes aquí presentes, señalan que se le puede echar la culpa de la violencia a la pobreza, a la gente que no tiene recursos, que no tiene educación, que es ignorante, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a citar a Los bandidos de Río Frío. La violencia viene, la mayoría de las veces, de arriba para abajo. Si nos vamos desde que México es México, la violencia la organizan unos pocos y la padece la mayoría. Entonces, no, al plantearle este comentario, no trata uno de criticar, porque usted critica en su libro a medio mundo, pero yo sí me atrevería frente a usted, ¿por qué no incluyó en su libro, Atrévete, a una violencia que no es necesariamente mexicana? La violencia la promueven los de afuera y los encumbrados del país la aceptan o la terminan de terminar, la terminan. ¿A qué me refiero que la terminan? Hay un hecho histórico demostrado
con el contrabando de armas de Estados Unidos a México. Quedó demostrado, los Estados Unidos, no sabiendo, metían las armas, 64,000 se detectaron para que los mexicanos en un momento dado se acabaran de deshacer, como en la época de la Revolución y en la época de la Independencia y todas las épocas. Si la violencia no es de los dirigentes del país, son violencias patrocinadas por las gentes de afuera. Y para concluir, y no entrar en contradicciones, mencionó el señor Taibo una cita de un personaje, no sé si lo diga correcto, Arendt, la periodista o no sé, escritora, Hannah Arendt, bueno, filósofa. Mencionó usted un personaje de esa naturaleza, mencionó un personaje Eichmann, mencionó usted el nazismo y los crímenes y todo lo demás. Entonces, concluyo, haciendo historia de los bandidos de Río Frío, que la violencia es de los pocos y que la padezcan los muchos. En el caso que menciona de la filósofa el señor Taibo, nosotros como ciudadanos mexicanos, año con año, vemos en los medios el holocausto nazi en el museo, está en el Museo de la Tolerancia, y los mexicanos entramos una vez al año, cada año, en el registro de ese hecho violento, atroz, como lo que ocurre en México. Y entonces a mí me salta inmediatamente la pregunta, concluyo, me salta la pregunta inmediatamente, señora Sara, si usted hubiera mencionado en su libro no únicamente la violencia en México, que no es privativa de México, pero es tolerada por los mexicanos y por los de arriba, si no es que patrocinada, ¿por qué no terminó de incluir en su libro la violencia generalizada que hay en el Congo, que hay en Ucrania, que hay en Palestina y todo lo demás, señor? Gracias. Perdón, compañero, pero habla de la violencia y de las formas de ejercer la violencia. México es solamente el punto central, el foco de atención hacia donde se dirige la propuesta, pero de la violencia habla desde Konrad Lorenz hasta Hannah Arendt, pasando por montones de gentes, pero es un libro que trata sobre la violencia, las violencias. O sea, no es solo México. El caso de México es porque propone, por eso yo decía que no iba a contar el final, porque se lee como una novela, y la propuesta final es la que sustenta toda la lógica del descubrimiento que va avanzando por el libro. ¿Quieres decir algo? ¿Alguna otra persona? Vamos a pedir, por favor, que sean breves porque tenemos poco tiempo, lamentablemente tenemos tiempo contado. Sí, perdón, nos quedan 5 minutos, entonces un par de preguntas más para que también Sara pueda firmarnos algunos ejemplares y está la invitación para que puedan adquirir el libro. Bueno, pues yo soy docente de muchos años, 30 años de servicio, trabajo en escuelas públicas, hago círculos de lectura con madres, lo vivo, ¿verdad? Lo vivo como docente, lo vivo en las escuelas, trabajo en educación especial, desde una zona de supervisión y por el matutino como docente frente a grupo. Así es de que a mí me parece una excelente propuesta. Es más, me apunto para trabajar con ustedes, ¿verdad? Y llevar a cabo esto porque necesitamos llegar a los corazones, sobre todo de quienes educamos, las madres, ¿sí? El contexto de nuestro país es algo muy, muy particular, no es igual que todos los países
y cada una de las escuelas es diferente. Pero yo me pongo a sus órdenes, ¿verdad? Les dejo mis datos, claro que sí. Y pues muchas gracias. A Sara le conozco varios libros, muchas gracias, ha sido una excelente charla, ¿verdad? Hoy no duermo para leer su libro. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes, yo soy psicóloga, he trabajado muchos años en el área de recursos humanos y he tenido oportunidad de conocer precisamente a muchas personas, como se mencionaba, que llegaban a la oficina habiendo sido asaltados en el camión, que incluso tenían problemas para poder regresar a su casa porque no ya, o sea, digamos que la semana estaba muy avanzada y ya habían sacado del cajero automático todo su dinero y había que echarles la mano en la oficina a veces para que pudieran tener su pasaje de regreso. Y mi cuestionamiento es con respecto a lo que comentó Benito Taibo en cuanto a la sensibilización, es decir, nosotros como mexicanos tendremos el tiempo para no caer en esta parte de sensibilización. Nos estamos acostumbrando de una manera tan natural, vamos a llamarlo entre comillas, a escuchar y a ver todo lo que vemos en las noticias todos los días y a enterarnos y a no ser capaces de reaccionar como ciudadanos. O sea, es nada más como una preocupación de estar todavía en el momento de reaccionar y de no caer en esa parte de apatía, en esa parte de no sentirnos corresponsables y de dejarles, de delegarles en un momento dado únicamente a la parte de autoridades la solución de este problema. O sea, para mí tal vez el cuestionamiento se llama tiempo. ¿Qué tanto tiempo tenemos para poder mover a la gente, para poder generar esa conciencia, para darnos cuenta de lo que está pasando y para no permitir que las siguientes generaciones lo absorban como parte natural de su cultura y de su crecimiento? Les agradezco mucho sus comentarios, lamento que ya no podemos seguir haciéndolo por la falta del tiempo, justamente del tiempo, esto está muy acotado aquí, pero nada más les puedo responder con agradecer que se apunten quienes se hayan apuntado a colaborar con esto que Mara me ha emplazado a hacer y que yo haré con muchísimo gusto. Lo que no nos demos tiempo de hacer hoy, lo vamos a pagar tan caro mañana, que pues no habría ni que cuestionarse si tenemos tiempo o no. Yo acepto cualquier protesta y propuesta que me quieran hacer sobre esta propuesta hereje. Lo que no acepto es que me digan que solamente puede venir la solución de afuera para adentro y de arriba para abajo. Insisto en que es exactamente al revés. Gracias, gracias por venir.